Mi hija me dejó en la peor mesa de su boda y dijo, se viene la fiesta y tú no estás invitada así. Siempre creí que la boda de un hijo era el punto más alto de nuestra misión como padres. Es ese momento en el que vemos a ese niño que criamos con tanto sacrificio comenzar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo que vivió con nosotros. Pero el día que mi hija se casó, me puso en la peor mesa de la fiesta y todavía me dijo, se viene la fiesta, y tú no estás invitada. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que no vas a poder creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y no olvides suscribirte al canal, porque se vienen muchas historias como esta, de esas que te llegan al alma y no se olvidan. Mi nombre es Estela Zamora, tengo 68 años, y durante más de 40 fui costurera, madre dedicada y viuda valiente en un barrio humilde de Ciudad de México. Nunca pedí nada de la vida, solo que mi hija fuera feliz. Pero ese día, fue como si yo nunca hubiera existido. Y quizás fue la primera vez que decidí existir para mí. Yo no sabía que estaba cosiendo una herida mientras bordaba sueños en las telas baratas que podía pagar. Pensaba que cada puntada que le daba a sus vestidos era una forma de decirle, Paola, tú sí vas a tener lo que yo jamás pude. La veía dar vueltas con sus moños rojos, bailando entre las sillas de la cocina, y sentía que valía la pena cada noche sin dormir. Nunca me importó que no hubiera lujos, porque en mi casa siempre hubo amor. Aunque, a veces, amor no alcanza. La infancia de mi hija fue mi mayor obra, eso lo puedo decir sin pena. Hice todo con las manos, sí, pero también con el alma. Y ahora que lo pienso, tal vez por eso me dolió tanto lo que vino después. Una vez, cuando tenía fiebre alta y no teníamos ni para el taxi, la llevé cargando 6 cuadras hasta la farmacia. Llovía y yo temblaba, no sabía si de frío o de miedo. Pero no la solté. Esa noche dormimos juntas, como tantas veces, con su manita encima de mi brazo. Cuando amaneció, me preguntó bajito, «¿Ya se me quitó, mamá?» Y yo le mentí con una sonrisa, como solo una madre sabe mentir. «Sí, mi vida, ya estás bien». Ahí entendí que mi destino era cuidarla, aunque me costara el cuerpo, los huesos, la vida. Tal vez fue en ese momento cuando decidí que mi felicidad ya no me pertenecía, que era de ella. Esa fue la elección más silenciosa que he hecho. Y la más pesada también. Los años pasaron volando. De pronto ya no tenía a la niña de trenzas, sino a una muchacha que ya no me pedía que le cantara para dormir, sino que no la llamara tanto. Que no fuera tan intensa, que no preguntara por todo. Yo trataba de entenderla, de adaptarme. Me sentaba en la sala fingiendo ver televisión, solo para escuchar sus pasos al llegar. A veces traía olor a perfume caro que yo no podía pagar, a otras casas, a otros mundos. Empezó a hablarme con frases prestadas, palabras frías, como si ya no recordara el idioma de la ternura. Pero yo seguía ahí, como una costura que aguanta aunque la tela se estire más de la cuenta. Hasta que un día, llegó Gerardo. La primera vez que lo vi, supe que no era para ella. No sé explicarlo. Tenía esa forma de mirar por encima del hombro, como si todos le debieran algo. Educado, sí. Encantador, tal vez. Pero vacío. Me dio la mano con esa fuerza calculada que usan los hombres cuando quieren dominar sin levantar la voz. Yo sonreí igual, como toda madre bien portada. Pero por dentro, algo se me torció. Pensé que Paola iba a darse cuenta pronto, que era una fase. Pero no. Se aferró a él como si fuera su pasaporte a otro mundo, como si casarse con él fuera la única forma de escapar del espejo en el que me había convertido. Con el tiempo, dejé de escuchar sus risas sinceras. Todo era corre-corre, reuniones, llamadas, críticas a la casa, a mi forma de vestir, a mis historias. No digas eso cuando venga Gerardo, ¿sí? Me pedía con esa sonrisa que ya no era sonrisa, era una advertencia. Yo me fui encogiendo. Dejé de mostrarme. Pensé, no importa, ya está grande, ya tiene que tomar sus decisiones. Yo solo quiero verla feliz. Porque eso hacemos las madres, ¿no? Nos hacemos a un lado para que ellas pasen. Nos quedamos en la sombra para que ellas brillen. Nos tragamos los comentarios, las ausencias, las ingratitudes. Pero hasta la sombra tiene un límite.
Hubo un domingo que no se me olvida. Me pidió que no llevara mi flan al almuerzo familiar porque nadie lo comía. Me dijo que era demasiado dulce. Y yo, ese flan lo aprendí a hacer cuando ella tenía 5 años. Era su favorito. Me quedé callada, claro. Pero esa noche lloré en la cocina. No por el flan, sino porque entendí que Paola ya no se acordaba de quien la alimentó cuando nadie más estaba. Ya no se acordaba de cómo le brillaban los ojos cuando yo le decía, es tuyo, todo para ti. ¿Y qué se hace con una hija que ya no te ve? Una parte de mí pensaba que era el estrés de la boda, que volvería a ser la misma. Pero no sabía que lo peor apenas iba a empezar. Un día, la llevé a probarse el vestido. Fui con ella como quien carga un sueño en los brazos. Yo misma había ayudado a elegir la tela, acompañé cada prueba. Cuando la vi en el espejo, vestida de blanco, se me llenaron los ojos. Pero ella ni se volteó a verme. Estaba más preocupada por si el escote se veía anticuado. Le dije, te ves hermosa, hija. Y ella contestó sin verme, sí, pero hay que ajustar la parte de atrás, no me gusta así. No lo dijo con maldad. Lo dijo con distancia. Como quien ya no necesita tu opinión para nada. Como quien ya no te reconoce. Cuando salimos del taller, me adelanté para abrirle la puerta. En eso, escuché que su celular sonaba. Contestó rápido, creyendo que yo no escuchaba. Y ahí fue cuando la escuché decir algo que me sacó el aire del cuerpo. Mi mamá exagera con sus dramas. Mejor ni se entere de lo que vamos a hacer después. Me quedé helada. Sentí como algo se rompía dentro. No era la frase. Era la forma. Como si yo fuera una molestia, un estorbo que había que manejar con cuidado para que no estorbara tanto. Me hice la tonta. Me subí al coche. Sonreí, como siempre. Pero por dentro, algo cambió. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces a revisar mis cosas, a mirar las fotos antiguas. Me pregunté si de verdad había sido tan mala madre. Si había amado mal. Si proteger tanto a alguien era, sin querer, una forma de asfixiar. Pero luego recordé esas noches de fiebre, los cumpleaños, las mochilas listas, los uniformes planchados con el dinero contado. No, no había amado mal. Había amado a mi manera. Con lo poco que tenía, lo di todo. Y ese todo, tal vez, era lo que Paola ya no quería ver. Le pesaba mi entrega. Le dolía mi presencia. Y eso, duele más que el desprecio. Duele como si te arrancaran del lugar que tú misma construiste. Yo seguía convencida de que la boda la iba a acercar a mí. Que al final, cuando se sintiera nerviosa, iba a voltear y buscar mi mano. Que en algún momento iba a decir, gracias, mamá. Todo esto es por ti. Pero ese momento nunca llegó. Al contrario, cada vez se alejaba más. Yo me decía, es normal, está creciendo, está ocupada, está ilusionada. Pero no. Lo que estaba era decidida. Decidida a poner distancia. A que yo no apareciera en las fotos, en los discursos, en la historia. Decidida a borrarme con elegancia. Nunca imaginé que yo iba a ser la única en esa boda que no tenía un lugar. Que me iban a sentar en la esquina, con los desconocidos. Nunca imaginé que el regalo más grande que le di, su boda, se convertiría en la escena de mi mayor humillación. Pero todavía no era el día de la boda. Aún faltaban cosas por hacer, decisiones por tomar, silencios por guardar. Yo, todavía, me aferraba al sueño. Una tarde abrí la caja que tenía guardada en el fondo del ropero, esa que no tocaba desde que se me murió Adalberto. Era de madera oscura, con una cerradura que rechinaba, y adentro estaban mis cosas más valiosas. No por el precio, sino por lo que significaban. Saqué uno a uno los recuerdos, los aretes que usé el día que me pidió matrimonio, el collar que me regaló cuando nació Paola, el anillo que heredé de mi madre, el único que sobrevivió la pobreza, la guerra, la tristeza. Lo puse todo sobre la cama como quien desarma una historia. Y lo miré largo rato, sin llorar, solo, despidiéndome. Me costó más trabajo soltar esa caja que juntar el dinero. Me acordé de cuando Paola era niña y le encantaba ponérselos a escondidas. Caminaba por la casa con mis tacones y ese collar arrastrando por el suelo, como una reina chiquita. Me veo bonita, mamá, decía. Te ves como una princesa, le contestaba.
Pensé en eso mientras le decía al comprador: sí, me llevo todo. Él ni siquiera preguntó el motivo, solo hizo la transferencia. Me dio pena verlo meter mi vida en una bolsita de tela, pero no dije nada. Me dolía, pero al mismo tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. El amor también es sacrificio, ¿no? Con ese dinero en mano, lo primero que hice fue ir a ver a mi comadre Irma. Ella se dedicaba a organizar eventos desde hace años. Nos conocíamos desde que nuestras hijas iban en preescolar. Le conté lo básico, sin drama, que quería pagar la boda de Paola, pero que todo tenía que quedar en secreto. Irma me miró con esa cara de «¿Estás segura?», pero no dijo nada. Sabía que cuando yo tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Le pedí que se encargara de todo: el salón, la comida, la música, las flores, el pastel, los recuerditos. Todo. Quiero que Paola tenga una boda de ensueño, aunque ella no sepa quién la hizo posible. Firmé cada contrato con nombre completo y una sensación rara en el pecho. No miedo. Más bien una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque estaba logrando algo que jamás imaginé que podía dar. Tristeza porque lo hacía desde las sombras. Irma insistía: Estelita, por lo menos deja que sepan que fue tu regalo. Pero no. No quería que me lo agradecieran. Quería que lo vivieran. Quería que Paola entrara a ese salón y dijera: esto está perfecto. Con eso me bastaba. Con eso soñaba. A veces las madres amamos tanto que nos escondemos para no molestar, para no opacar, para no incomodar. Hubo un momento, mientras firmaba el último cheque, en que me tembló la mano. No porque me arrepintiera, sino porque sentí que estaba soltando el último pedazo de mí. Era dinero que tenía guardado desde que murió mi esposo. Nunca lo toqué. Ni cuando me quedé sin estufa, ni cuando se me rompieron los dientes y no pude ir al dentista. Siempre pensé que ese dinero era mi salvavidas. Pero ahora, sentía que debía usarlo para lanzar a Paola al mar de la vida con el mejor barco. Y si me quedaba sola en la orilla, ni modo. Así es ser madre. O al menos, así me lo enseñé yo. Irma, en uno de esos días de planeación, me dijo algo que se me quedó clavado: ¿y si un día Paola se entera y no le gusta? Me reí bajito. ¿A quién no le va a gustar que su madre haya hecho todo por amor? No sabía entonces que hay amores que se vuelven molestos. Que hay gestos que, lejos de unir, levantan muros. Pero en ese momento, yo todavía creía que el amor lo arregla todo. Que un día, cuando la fiesta terminara y ella se sintiera en paz, iba a venir a abrazarme y decirme: «Mamá, esto fue lo más hermoso que me han dado». Y yo, feliz, iba a responderle: «No fue nada, hija. Era lo que merecías». Cada noche revisaba la lista de pendientes como si fuera mi lista de sueños. Me aprendí los nombres de los meseros, los sabores del pastel, los arreglos de mesa. Todo lo que mi hija ni siquiera sabía. Lo hacía en silencio, pero con una emoción que me llenaba el pecho. Me dormía pensando en cómo sería verla entrar con su vestido blanco, sonriendo. Imaginaba la música, las luces, los aplausos. Me emocionaba como si fuera mi boda, como si estuviera construyendo la escena que nunca tuve. Y de alguna forma, así era. Porque en el fondo, quería que ella viviera lo que yo no pude. Una noche, mientras preparaba un té, abrí la ventana de la cocina y miré al cielo. Me imaginé a Adalberto ahí arriba, viendo todo. «¿Estás viendo, viejo?», le dije. «Lo que no pudimos hacer para nosotros, lo estoy haciendo para ella». Me quedé un rato en silencio, con el té enfriándose en mis manos. A veces me dolía que él no estuviera para ver a Paola vestida de novia. Me dolía que la vida no nos alcanzó para tanto. Pero también sentía que, de algún modo, lo estábamos haciendo los dos. Que este regalo también era de él. De su memoria. De todo lo que luchamos juntos. Me aseguré de que cada detalle tuviera alma. Las flores eran sus favoritas. Alcatraces. El menú incluía el platillo que siempre pedía en su cumpleaños: enchiladas con mole. Los centros de mesa llevaban una frase que ella me decía de chiquita: «Hoy es mi día más bonito». Irma se conmovía con cada cosa. «Esto no es una boda, Estela. Esto es una carta de amor». Y sí, lo era. Una carta sin firma. Una carta que se lee con el corazón.
A veces me daban ganas de escribirle una nota y esconderla en algún rincón del salón. Pero luego pensaba, no, que lo viva como magia. Que no sepa que fui yo. El día que hicimos la última prueba de sonido, me quedé sola en el salón unos minutos. Cerré los ojos y traté de imaginarla ahí, bailando, riendo, rodeada de gente que la quiere. Sentí un nudo en la garganta. Esto es para ti, hija, pensé. Todo esto es para que nunca digas que no tuviste un gran día. Me fui caminando despacio, sintiendo que algo dentro de mí se estaba despidiendo de algo. Como si una parte de mí se quedara en ese lugar, esperando que me miraras de lejos y me reconocieras. Pero en ese momento, todavía creía que sí, que lo ibas a hacer. Que ibas a mirar más allá del vestido y del brindis, y ver a tu madre. En uno de los últimos encuentros, Irma me miró muy seria y me soltó la pregunta, ¿y estás segura de que quieres quedarte en las sombras? Me le quedé viendo un segundo, y le respondí con una sonrisa triste. Sí, comadre. Las sombras también son un lugar, y ahí estoy acostumbrada. No sabía que esa frase se me iba a clavar después como una espina, pero en ese momento, no me dolió decirlo. Lo decía con paz, con esa calma que uno siente cuando cree que está haciendo lo correcto, sin esperar nada a cambio. Como esas cartas que uno escribe y luego rompe, pero que igual necesitabas escribir. Desde que Paola era niña, soñaba con vestidos blancos. Me acuerdo cómo agarraba las cortinas del cuarto y se las amarraba a la cintura, fingiendo que era una princesa. Mira, mamá, me voy a casar con un príncipe, decía, y yo me reía mientras le tomaba fotos con mi celular viejo. Ella no se daba cuenta, pero yo guardaba cada imagen como si fueran postales de un futuro prometido. Entonces, cuando llegó o momento de escoger seu vestido real, eu quise estar allí. No como costurera, como mamá, como quien todavía cree que puede ser parte del sueño. La cita era en una boutique elegante, de esas donde todo huele a perfume caro y los espejos parecen juzgarte. Yo no cabía de orgullo. Ver a mi hija probarse vestidos me hacía sentir que, a pesar de todo, lo había hecho bien. Llevaba un cuadernito en la bolsa, por si podía anotar detalles, sugerencias, cosas que después pudiera ayudarle a resolver. Pero desde que entramos, noté su mirada impaciente, su tono seco. ¿Ya nos van a atender? Tengo prisa, mamá. Me callé, como ya era costumbre. Me senté en una esquina, pegadita al perchero, sin hacer ruido. Cuando salió del probador con el primer vestido, me costó contener las lágrimas. Se veía hermosa, altiva, hecha de luz. Pero ni me volteó a ver. Se miró al espejo y dijo, no me gusta el escote, no hay algo más moderno. Yo me levanté despacito, con miedo de parecer entrometida, y le dije bajito, te ves preciosa, hija. Ella asintió como si hubiera escuchado el viento, no mis palabras. Me senté de nuevo. La asesora le traía opciones, y yo ahí, invisible, como una sombra vieja que nadie nota. Me dolía, pero me decía a mí misma, no lo tomes personal, es su día, tú solo acompaña. Hubo un momento en que le preguntó a la asesora si podía venir sola la próxima vez. Me hizo un nudo en el pecho. La mujer me miró incómoda, y yo fingí que no escuché. Pero lo hice. Y me dolió. Como duelen esas cosas que no gritan, pero te parten por dentro. Pensé, tal vez le estorbo. Tal vez mi presencia le recuerda cosas que quiere dejar atrás. Yo ahí, con mi suéter sencillo y mis zapatos gastados, entre aquellas vitrinas brillantes, no parecía parte del cuadro. A lo mejor por eso me quería fuera. Porque le arruinaba la fantasía. Mientras ella seguía probándose, yo recordaba el vestido que usé en mi boda. Era prestado. Me lo arreglé yo misma con encajes sobrantes. Nunca me importó que no fuera nuevo. Lo importante era el amor, pensaba. El compromiso. La familia. Tal vez por eso me dolía tanto que Paola no viera nada de eso en mí. Que no reconociera que, aunque mi ropa no brillara, yo seguía siendo su raíz. Esa raíz que sostuvo todo mientras ella crecía. Y ahora, parecía que quería arrancarla con cuidado, sin escándalo, como quien quita una etiqueta que molesta. Después de una hora, eligió uno. Era hermoso, eso no lo voy a negar. Le quedaba como hecho a medida. Yo me levanté otra vez para verla de cerca. Le acomodé una parte del tul en la espalda, y le dije, si quieres,
te lo puedo ajustar yo, con puntadas invisibles. Me miró por el espejo, sin sonreír. No hace falta, mamá. Ya me lo ajustan aquí. Fue un rechazo pequeño, pero punzante, como esos piquetes de aguja que no sangran pero arden. Me senté de nuevo, tragándome las ganas de decirle que solo quería ayudar, que aún sabía usar mis manos para algo más que remendar recuerdos. Pagó la seña con su tarjeta, y antes de salir, se quedó mirando su celular. No dijo gracias por venir, ni te gustó, ni nada. Yo la seguí hasta la puerta como quien sigue a una estrella lejana. Ya en la calle, le pregunté si quería ir a tomar algo, un café, una nieve. No puedo, Gerardo ya me está esperando, me dijo sin verme a los ojos. Me dolió, pero asentí. Le dije cuídate, y ella respondió con un sí distraído, como si yo fuera alguien que pasaba por ahí. Me di media vuelta y empecé a caminar sin rumbo fijo. El corazón me latía como si me hubieran corrido de algún lugar donde ya no era bienvenida. A medio camino, escuché su voz detrás de mí. No me estaba hablando a mí. Hablaba por teléfono. Pero la escuché clarito, como si el viento la trajera directo a mi pecho. Dijo, qué bueno que ya casi se acaba esto. No la soporto más. Me quedé congelada. No necesité saber a quién se refería. Sentí que me arrancaban el alma por los pies. Me metí a una panadería y pedí un café solo para sentarme. Lo que me temía, ya era verdad. Paola no solo se había alejado, me había borrado. Y ni siquiera le dolía hacerlo. Ese día no volví directo a casa. Caminé hasta que anocheció, sin rumbo. Miraba los aparadores con vestidos que no eran para mí, con sueños que ya no me pertenecían. Me preguntaba en qué momento me volví una carga. Si fue cuando me quedé viuda, o cuando dejé de entender sus canciones, o cuando ya no supe qué decirle. Me preguntaba si era normal que una madre sintiera tanta vergüenza de existir. Porque eso sentí. Vergüenza. Como si amar demasiado fuera una falta de respeto. Como si haberme desvivido por ella fuera un error. Esa noche me dormí sin rezar. Cerré los ojos y sentí el hueco en la cama, en el pecho, en la historia. Me dije a mí misma, aguanta, Estela. Ya va a pasar. Pero algo me decía que no iba a pasar. Que esa herida estaba creciendo por dentro y que pronto iba a reventar. No sabía cómo, ni cuándo. Solo sabía que yo ya no era parte del cuento que ella quería contar. Y eso era más doloroso que cualquier rechazo. Era como si me arrancaran el hilo que nos unía y lo dejaran caer al suelo sin mirar. Me desperté antes del amanecer. No porque el despertador sonara, sino porque el cuerpo ya traía guardado el temblor. Me levanté sin hacer ruido, como en los días que Paola era chiquita y no quería despertarla. El agua estaba helada, pero igual me metí al regaderazo sin pensarlo. Era el gran día. Su gran día. Y yo me repetía en la cabeza que todo iba a salir bien. Me puse el vestido que había planchado la noche anterior, uno de esos que me guardaba para ocasiones especiales. Aunque, siendo sincera, ya no sabía que se consideraba especial cuando la gente que más amas te ignora con tanta naturalidad. Antes de salir, me maquillé con el polvo compacto que tenía desde hacía años, de esos que ya no traen espejo. Me puse el labial rojo que Adalberto me decía que me hacía ver joven. Me miré al espejo y me vi cansada, pero entera. Orgullosa, aunque con las manos frías. Tomé mi bolsita negra, la misma de siempre, y adentro llevé unas curitas, un pañuelito bordado por mí, y un sobrecito de azúcar. Cosas de madre, por si algo pasaba. Aún me gustaba pensar que podía ser útil. Que tal vez alguien se me acercaría a decir señora, me ayuda con esto, y yo tendría algo que ofrecer. Llegué al salón puntual. Vi desde lejos los arreglos que yo misma había mandado poner. Las flores, las luces, el letrero hermoso con los nombres de los novios. Me detuve unos segundos antes de entrar, porque sentí que si daba ese paso, ya no habría vuelta atrás. Entré. Nadie me saludó. Caminé directo a la mesa de recepción, pensando que me iban a dar un lugar especial. No porque lo necesitara, sino porque soy su madre. Hola, soy la mamá de Paola, dije bajito. La joven encargada buscó mi nombre en la lista, frunció el ceño y me dijo, ah, usted está aquí, en la mesa 27. Mesa 27. Al fondo. Literalmente junto a la cocina.
Me llevó ella misma, con cara de compromiso. Me sentaron con 2 niños inquietos, un señor que dormía con los brazos cruzados y 3 mujeres que no conocía de nada. Miré alrededor. Al centro estaban las mesas decoradas con velas, los manteles color marfil, los centros de mesa que yo misma había encargado. Y en la mesa principal, Paola, riendo con amigas. No volteó. No buscó mi mirada. No preguntó por mí. Me senté en silencio. Tenía las manos sobre las piernas, cruzadas, como si eso pudiera calmar la vergüenza. Vi a Paola tomarse fotos con los padrinos, con los tíos, con los amigos. Yo no fui llamada. Me puse de pie discretamente, pensando en acercarme, aunque fuera a tomarle una foto de lejos. Cuando por fin logré arrimarme al grupo, con una sonrisa tímida, ella me vio. Me vio, sí, y bajó la mirada. Después, volteó a ver a una de sus amigas y le dijo, entre risas, ya va a empezar a llorar. Mi mamá siempre hace dramas. Sentí el golpe seco, directo, y sin embargo, tragué saliva. Me regresé a mi mesa sin decir nada. Una parte de mí quería irme, pero la otra se repetía, aguanta, Estela. Es tu hija. Es su boda. No la arruines. El mesero pasó ofreciendo vino espumoso. Le pedí una copa. La tomé como si fuera un trago de dignidad. Mientras brindaban allá adelante, yo trataba de recordar lo que había hecho mal. ¿En qué momento perdí ese lugar que siempre había sido mío? Tal vez nunca fue mío. Tal vez me lo imaginé. Vi cómo le aplaudían, cómo la llamaban bella, única, reina. Y me dolía, no que lo fuera, sino que yo no estuviera incluida en ese reino. Que me hubieran relegado a las orillas de una historia que yo ayudé a escribir con sangre, sudor y lágrimas. Una señora elegante que estaba en otra mesa se me acercó y me preguntó si yo era la encargada del evento. Quise reír, pero no me salió el aire. Le dije que no, que solo era una invitada. Ni siquiera fui capaz de decir que era la madre de la novia. Me sentí ridícula, invisible, como un mueble antiguo que nadie quiere tirar por pena, pero que ya no combina con nada. Observé a los demás disfrutar, reír, abrazarse. Y yo ahí, con mi vestido planchado, mis zapatos gastados, y un corazón que se me encogía con cada canción. Lo más duro fue cuando escuché a una de las meseras susurrar, ¿ella? Creo que es la señora de los proveedores. No. Me ardieron los ojos. No por lo que dijo, sino porque nadie la corrigió. Nadie, ni siquiera Paola, me reconocía. Me levanté para ir al baño. Me miré al espejo. Los ojos hinchados, el labial corrido. Respiré hondo. Me lavé las manos, como si eso pudiera quitarme la sensación de haber sido echada de mi propio lugar. De mi propia sangre. Volví a mi asiento como quien vuelve a una trinchera vacía. Ya no quería comer, ni hablar, ni sonreír. Solo quería que terminara. Que alguien anunciara que ya podíamos irnos todos. Que esto había sido un error. Me agarré del borde de la mesa con las 2 manos. Y fue entonces que decidí algo. Todavía no sabía el qué. Pero sentí dentro de mí una fuerza que venía desde muy hondo. Como si algo se hubiera despertado. Como si la dignidad, por fin, dijera, ya estuvo, Estela. Ya basta de callar. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu hijo o hija te humillara en el día más importante de su vida? ¿Te quedarías en silencio? ¿O te harías respetar? Me quedé sentada con la espalda recta, intentando no mirar tanto, intentando no parecer necesitada de nada. Pero sí lo estaba. Necesitaba aunque fuera un gesto. Un solo gesto. Que Paola me buscara con la mirada, que me sonriera, que me hiciera una seña con la mano, como cuando era niña y se paraba en la fila del kinder para ver si yo seguía ahí. Claro que seguía. Siempre estuve. Y ahora, aunque el cuerpo estuviera presente, yo ya no estaba. Me habían borrado de la escena. Y lo peor era que nadie lo notaba. Era como si fuera parte del mobiliario. Una silla más. El maestro de ceremonias empezó a hablar por el micrófono. Vamos a brindar por los novios, dijo con esa voz de entusiasmo plástico. Todos se pusieron de pie, las copas se alzaron, las cámaras se encendieron. Yo me quedé en mi silla. No por orgullo, sino porque nadie me invitó a levantarme. Me sentí como una figura de cartón.
Paola se veía feliz, abrazada de Gerardo, riendo como si el mundo entero le perteneciera. Su vestido brillaba, y el público la adoraba. Me pregunté si ella sabía lo que estaba haciendo. Si de verdad era consciente de lo que significaba tener a su madre sentada junto a los niños y los meseros. Me levanté un poco, disimuladamente, intentando acercarme de nuevo. Pensé que tal vez en el brindis podría entrar en alguna foto. Una tonta esperanza. Di unos pasos hacia el frente y, de la nada, una mujer del staff, una chava joven, vestida toda de negro, se paró frente a mí y dijo: «Disculpe, señora, esta parte es solo para familiares cercanos». Me quedé helada. Familiares cercanos. Como si yo no lo fuera. Como si toda mi vida dedicada a Paola no valiera nada. No discutí. Solo bajé la mirada, asentí y volví a mi mesa. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo con fuerza. La copa de vino frente a mí ya no tenía burbujas. Se había quedado ahí, como yo, a medio terminar. Vi cómo se abrazaban, cómo reían. Vi a la madre de Gerardo decir unas palabras hermosas por el micrófono, agradeciendo a todos, diciendo lo feliz que se sentía por ver a su hijo casarse con una mujer tan maravillosa. Nadie me mencionó. Nadie dijo: «Gracias a la señora Estela por todo lo que hizo». Y no lo decía por reconocimiento. Lo decía por justicia. Por verdad. Porque si alguien había hecho algo por esa boda, había sido yo. En silencio. Desde el principio. En algún momento Paola y Gerardo pasaron cerca de mi mesa. Ella traía una copa en la mano y él, un vaso de whisky. Se detuvieron apenas un segundo. Yo me enderecé, con la esperanza de que al menos me saludaran. Paola me miró de reojo y dijo, en voz baja pero clara: «Quédate ahí. No hagas un escándalo, ¿sí?» Y siguieron caminando. Me quedé quieta. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo esa advertencia, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Me ardieron los ojos, pero me tragué las lágrimas con el mismo vino que ya ni sabía a nada. La música subió, la pista se llenó, y yo seguía ahí. Vi a mi hija bailar por primera vez como esposa, y yo no fui parte. No hubo vals con la madre. No hubo abrazo. No hubo nada. Las personas de mi mesa hablaban entre ellas, pero nadie me dirigía la palabra. Me sentía como una estatua olvidada. Cada risa en la distancia me sonaba como un golpe. Cada aplauso me parecía una burla. El salón entero era un teatro, y yo, el personaje que fue eliminado del guión a último momento. Sin explicación. Sin despedida. Intenté ir al baño otra vez, solo para respirar. En el camino, un señor mayor, uno de los músicos, me reconoció. «Usted es la que organizó todo, ¿verdad?» Me quedé muda. No supe qué decir. Él lo sabía. Algunos sabían. Pero nadie lo decía. «Qué bonita fiesta». «Gracias», me dijo, y se fue. Yo me quedé ahí, en medio del pasillo, con ese gracias que no venía de mi hija. Que no venía de nadie que me importara. Me recargué en la pared, y ahí entendí que yo misma había ayudado a construirme esta soledad. Volví a la mesa. La pista seguía llena, los gritos de emoción no paraban. Paola se veía radiante. Se abrazaba con su suegra, bailaba con amigas, hacía selfies, lanzaba risas al aire como si fuera la protagonista de una película. Yo solo quería irme. Pero no podía. No por orgullo, sino porque, en el fondo, seguía esperando algo. Una señal. Una mirada. Un rescate. Pero no llegó. Y en ese vacío, en esa certeza de haber sido dejada atrás, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no dolía igual. Ahora ardía. Como una verdad que por fin se revela. Como una cuerda que se revienta tras tantos años de tensión. Yo había regalado mi silencio. Había regalado mis joyas, mis ahorros, mis ilusiones. Y en ese momento, me estaba dando cuenta de que lo único que me quedaba era mi dignidad. Esa que estaba arrugada, escondida, pero no muerta. Algo se levantó dentro de mí, como una fuerza vieja que no había desaparecido del todo. Y aunque aún no sabía qué iba a hacer, ya no era la misma. No sé cómo llegué al baño esa vez. Caminé como en niebla, como si mis pies ya no fueran míos. Cerré la puerta y me sostuve del lavabo.
Me vi al espejo y no me reconocí. Ese rostro hinchado, cansado, con los ojos enrojecidos, ¿era el mío? ¿Era esa la mujer que construyó la infancia de una hija a pulso? Me senté en la tapa del inodoro y sentí que se me venía el mundo encima. Pero no lloré. Me quedé quieta, respirando hondo, como si cada inhalación fuera un ancla, como si el silencio del baño fuera mi única defensa contra el ruido de mi propio corazón. Saqué el celular del bolso. Tenía las manos frías. Busqué el contacto de Irma, mi comadre, mi amiga de tantos años, la única que sabía la verdad de todo esto. El teléfono temblaba entre mis dedos, pero no dudé. Marqué. Cuando escuché su voz, sentí un nudo en la garganta. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Me quedé callada un segundo. Y luego, sin rodeos, con una firmeza que no sabía que tenía, le dije: cancelemos todo. Ahora. Irma tardó en responder. Fue como si el tiempo se detuviera. ¿Estás segura, Estelita?, me dijo bajito. Y ahí, en ese rincón de cerámica blanca y paredes frías, respondí, más segura que nunca. Irma no preguntó más. Solo dijo: dame 10 minutos. Colgué. Me quedé mirando el celular como si acabara de accionar una bomba. Y de cierta forma, sí lo había hecho. Una parte de mí sintió culpa. Pero otra, una parte que llevaba años dormida, sintió paz. No era venganza. No era rabia. Era justicia. Era dignidad. Yo había puesto cada peso, cada flor, cada canción. Yo firmé todos los contratos. Hice cada depósito. Yo había hecho posible esa fiesta. Y aún así, me dejaron fuera. No solo físicamente. Me borraron del corazón. Y cuando eso pasa, ya no hay nada que perder. Me lavé la cara. Me retoqué el labial con mano firme. Me vi de nuevo al espejo. Esta vez, sí me reconocí. Era yo. La de siempre. Pero más despierta. Más decidida. Me colgué la bolsa al hombro y salí del baño como quien regresa de la guerra. Afuera, todo seguía igual. Risas, brindis, música. Nadie notaba que, en pocos minutos, todo eso iba a apagarse. Me acerqué a mi mesa. Me senté con calma. Crucé las piernas. Observé a todos, uno por uno. Y pensé: ellos no saben lo que se viene. Pero yo sí. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me hace sentir viva. Recordé a Paola, de niña, cuando se enojaba porque no le compraba el juguete que quería. Me dejaba de hablar por un rato, pero siempre volvía. Me abrazaba y decía: perdón, mamá. Me porté feo. Yo siempre perdonaba. Siempre. Pero ahora, ya no era una niña. Y yo ya no era la misma mujer. La que siempre daba el primer paso. La que pedía disculpas por existir. Se acabó. Me cansé de fingir que no pasa nada. Porque sí pasa. Porque sí duele. Porque llega un momento en que una mujer, aunque sea madre, tiene que elegir su propio respeto. A lo lejos, vi a Irma moverse entre los proveedores. Discreta, profesional. Ella ya sabía qué hacer. Habíamos planeado protocolos, por si algo salía mal. Jamás imaginamos que ese algo sería mi propia hija. Vi cómo se acercaba al DJ, al jefe de meseros, al de luces. Todo en orden. Y yo, seguía allí, sentada, como una reina sin corona, pero con una dignidad intacta. Pensé en la Paola niña, la que me hacía dibujitos con crayones. Tú eres mi mejor mamá, decía. Y me dolió. Porque no entendía en qué momento dejé de serlo para ella. Vi cómo se acercaba a la pista para el primer baile. Todos se reunían con los celulares listos, las cámaras, los aplausos. Y yo, en silencio, me dije: ojalá un día entienda. Ojalá un día sepa. Porque esto no lo hice por odio. Lo hice porque ya no podía seguir permitiendo que me pisotearan con una sonrisa. Porque una cosa es aguantar, y otra es desaparecer. Y yo ya no estaba dispuesta a desaparecer más. Pensé en lo que vendría. En las caras. En los susurros. En las críticas. Me imaginé a Gerardo gritando, a Paola llorando. Pero no me importaba.
Porque ya no era mi problema. Porque yo ya había hecho suficiente. Porque ese día, aunque se llamara su boda, ya no era solo de ella. Era también mi día. El día en que decidí no seguir aceptando menos. El día en que, después de tantos años, dije en voz baja, pero firme, ya no más. Empezó como una brisita apenas perceptible. Una luz del techo que parpadeó. Un camarero que salió por la puerta trasera con la charola vacía y ya no regresó. Un técnico del sonido que bajó el volumen de la música sin razón aparente. Yo, desde mi rincón, lo vi todo. Lo sentí como una oleada que se venía encima, lenta pero inevitable. Nadie más se dio cuenta, al principio. Todos seguían bailando, riendo, brindando. Paola aún giraba por la pista con Gerardo, como si nada en el mundo pudiera romper ese momento. Pero la fiesta ya se estaba deshaciendo, como un vestido mal cosido. Irma cumplió con su parte. Discreta, metódica. Los meseros comenzaron a recoger las copas vacías en lugar de servir más. La música bajó a la mitad del volumen, y los focos que iluminaban la pista principal se apagaron uno por uno. No de golpe. Con sutileza. Como si alguien hubiera decidido que ya era hora de terminar. La florista levantó los arreglos sin avisar, uno por uno, como si fuera final de evento. Y todo eso, frente a los ojos del salón, pero sin que nadie aún entendiera qué pasaba. Yo observaba con el corazón sereno. Ya no me temblaban las manos. Fue Gerardo quien se dio cuenta primero. Se acercó al DJ con cara de enojo, moviendo las manos como si estuviera ordenando algo. El DJ se encogió de hombros y señaló hacia el fondo del salón, donde Irma hablaba con el coordinador del banquete. Paola fue detrás de él, con el vestido medio arrugado y el peinado ya un poco vencido por el calor. La vi desde lejos. Ya no se reía. Tenía el ceño fruncido. Preguntó algo con la voz cortante. La escuché a medias. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están apagando todo? Nadie le respondía como ella quería. Irma no se movió de su sitio. Cuando Paola la encaró, con ese tono que usaba cuando quería imponerse, Irma sacó de su bolso la carpeta de contratos. Abrió una hoja, la sostuvo entre los dedos y, sin levantar la voz, dijo: la señora Estela Zamora canceló todo. Ella pagó. Ella manda. Silencio. Silencio seco, sordo, como cuando cae un trueno y todavía nadie reacciona. Vi el rostro de mi hija cambiar de color. Primero blanco, luego rojo, luego perdido. Gerardo se puso a gritar. Palabras torpes, insultos mal formados. Nadie le hacía caso. El salón ya estaba apagándose como un cuerpo sin alma. Los invitados empezaron a murmurar. Algunos sacaban el celular para grabar, otros preguntaban qué pasaba. Un grupo se fue en silencio, otros más hacían preguntas que nadie sabía cómo responder. La suegra de Paola intentó acercarse a Irma, pero ella se mantuvo firme. Todo está en el contrato. Se dio la orden. Se cumple. Yo no me moví. No sonreí. No hice ningún gesto. Solo observé. Como quien, por fin, ve con claridad lo que siempre estuvo ahí, que una madre también tiene un límite. Que hasta la generosidad más grande tiene un punto final. Vi a Paola mirar hacia todos lados, buscando a alguien que le diera una explicación distinta. No me buscó a mí. A lo mejor porque ya sabía. O porque no quería aceptar que la única persona que podía haber salvado esa noche era la misma que ella había tratado como un mueble olvidado. Se le notaban los ojos húmedos. Pero no lloró. Aún no. Gerardo seguía gritando, pero ya nadie lo escuchaba. La pista estaba vacía. El pastel intacto. Las luces apagadas. El salón entero, en pausa. Como una película sin final. Una niña pequeña, con el moño chueco y el vestido sucio de pastel, se me acercó. Me miró sin decir nada. Me dio una paleta, de esas que venían en las bolsitas de recuerdo. Yo la tomé con ternura. Gracias, mi amor, le dije. Ella se fue corriendo, feliz. Y yo me quedé ahí, con la paleta en la mano, sintiendo que no todo estaba perdido. Que aún había gestos puros en medio del desastre. Porque esa noche no fue el fin de una fiesta. Fue el fin de una ilusión. Y también, el principio de algo nuevo. Volví a mirar a Paola. Ya no hablaba.
Solo miraba al piso. Gerardo forcejeaba con uno de los proveedores, inútilmente. Irma me hizo una seña desde lejos. Yo asentí. Todo estaba hecho. Todo estaba dicho. No haría falta gritar, ni explicar, ni pedir perdón. Porque hay silencios que lo dicen todo. Porque cuando una madre se levanta, hasta la música se apaga. No sé cuántos minutos pasaron. Quizás 5. Quizás toda una vida. Lo único que recuerdo con claridad es el sonido del silencio. No el silencio cómodo. No. Ese que se siente como hueco en el pecho, como si alguien hubiera arrancado el alma del lugar y dejado solo los adornos. El salón entero parecía en pausa, como si alguien hubiera detenido el tiempo sin avisar. Las luces apagadas. Las mesas medio vacías. Las copas a medio brindar. Y yo ahí, sentada todavía. Pero ya no esperando. Ya no suplicando una mirada. Solo, observando. Las primeras personas comenzaron a irse. Unos con pasos apurados, otros con celular en mano grabando. Nadie sabía bien qué decir. Unos decían que era una falla eléctrica, otros que era parte del show. Pero todos sabían, en el fondo, que algo grave había pasado. Gerardo ya no gritaba. Paola ya no se movía. Los meseros seguían guardando platos, uno por uno, con la eficiencia que da la experiencia. Y yo, tomé mi bolso, me lo puse al hombro, y me levanté como quien se despide de un lugar que ya no duele. Solo cansa. Caminé despacio por el pasillo central. Sentí las miradas sobre mí, aunque nadie dijera nada. Una mujer me observaba desde una esquina. La reconocí, era la amiga de Paola que me había ignorado al inicio. Ahora me veía con otra cara, como si apenas me descubriera. No bajé la cabeza. No tenía por qué. Mis pasos eran firmes. Ni una lágrima. Ni una palabra de más. Al fondo, vi el letrero con los nombres de los novios, Paola y Gerardo. Amor eterno. Quise reír, pero no me salió. El amor eterno, pensé, a veces dura lo que una canción mal bailada. Justo cuando pasaba junto a la pista, Gerardo me interceptó. Fue usted, ¿verdad? Usted canceló todo esto. Tenía la cara roja, las venas del cuello marcadas, el saco desacomodado. Yo lo miré directo a los ojos. Pregúntale a tu esposa, le dije. Ella sabe por qué. No esperé respuesta. Seguí caminando. Paola no se acercó. No intentó detenerme. Se quedó donde estaba, con los brazos cruzados, los labios apretados. Vi su mirada. No había rabia. No había sorpresa. Había algo peor, vergüenza. No por lo que hice, por lo que no hizo ella. Antes de llegar a la puerta, una de mis sobrinas me alcanzó. Tía, ¿por qué hiciste esto?, me preguntó bajito. Tenía los ojos vidriosos, la voz temblorosa. La abracé por los hombros. Le acomodé un mechón de cabello y le dije, porque hay límites, hija. Hay límites que ni el amor de madre puede dejar pasar. No necesitaba decir más. Ella asintió, y yo seguí mi camino. Afuera ya era de noche. El aire olía a pasto húmedo y flores marchitas. Me quedé parada en la banqueta unos segundos, mirando el cielo. Respiré hondo. Por fin, hondo. Una parte de mí todavía esperaba que Paola saliera corriendo detrás de mí. Que me dijera, mamá, perdóname. Que se derrumbara, que me abrazara, que me reconociera. Pero no pasó. Y supe entonces que ese era el verdadero cierre. No el pastel, ni la música, ni los fuegos artificiales que nunca se lanzaron. El final era eso, una mujer saliendo sola, con el alma intacta, mientras los demás buscaban culpables entre los restos de una fiesta que no entendieron. Me detuve frente a un carrito de tamales que estaba en la esquina. Pedí uno de rajas con queso. Me senté en una banquita de cemento y lo comí despacio, mirando cómo se vaciaba el estacionamiento del salón. Era el primer bocado que tragaba en todo el día. Y supo a verdad. A vida real. A lo único que siempre ha sido mío. Nadie me miraba ya. Nadie me juzgaba. Solo era yo. Yo y mi hambre. Yo y mi silencio. En el fondo del salón, las luces se apagaron del todo. Una a una. Como estrellas cayendo.
Me levanté de la banquita, ajusté el rebozo en los hombros, y me fui caminando por la banqueta despacio. Como quien no se va huyendo, sino liberando. Porque esa noche no fue la más triste de mi vida. Fue la más clara, la más nítida, la más mía. ¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene derecho a decir basta, incluso cuando se trata de su propio hijo? ¿O el amor de madre todo lo soporta? No sé si fue la brisa de la noche o el silencio del alma lo que me hizo caminar más lento esa cuadra. Ya no tenía prisa de nada, ni siquiera de llegar a casa. Me sentía vacía y, a la vez, llena de una paz rara. Esa que no te da la felicidad, sino la decisión firme de haberte elegido a ti misma. Saqué el celular del bolso y pedí un taxi desde la app que me enseñó mi sobrina. Me senté en una jardinera, a esperar. Y mientras pasaban los coches, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, nadie me esperaba. Y eso, lejos de dolerme, me aligeraba. Unos minutos después, llegó un coche gris, con vidrios medio polarizados. Me subí al asiento trasero y saludé al conductor. Era un muchacho joven, con cara de cansado y ojos sinceros. ¿La señora Estela?, preguntó. Sí, yo misma, respondí. Me puse el cinturón y él arrancó. No hablamos mucho al principio. Solo lo básico. Pero en un alto, me miró por el espejo retrovisor y me dijo, «Usted venía del salón de eventos, ¿verdad?» Asentí. No tenía ganas de dar explicaciones. Pero entonces él agregó, «Yo fui uno de los invitados, la vi salir. Y déjeme decirle algo, fue lo más valiente que he visto en mi vida». Me quedé muda. Lo miré por el espejo con los ojos grandes. Él no buscaba aprobación. Solo lo dijo. Como quien dice una verdad que no puede callarse. Mi mamá no habría tenido el valor, dijo. Pero usted, la neta, se rifó. Y ahí, sin querer, una lágrima me cayó por la mejilla. No por lo que dijo, sino porque por fin alguien me vio. Alguien supo. Alguien entendió. No era solo un acto de rabia, ni una venganza. Era un acto de dignidad. El joven volvió a concentrarse en el camino, pero yo ya no era la misma. Su voz me había dado lo que no recibí en todo el día, un reconocimiento. Mientras el coche avanzaba por las calles tranquilas del barrio, me puse a mirar por la ventana. Las casas pasaban una a una, silenciosas, como testigos mudos. Algunas tenían la luz encendida, otras no. Me pregunté qué pasaba dentro de cada hogar a esa hora. ¿Cuántas madres estarían llorando en silencio? ¿Cuántas estarían sirviendo la cena sin recibir ni un gracias? ¿Cuántas habrían sido arrinconadas en nombre del ya estás grande, del tú no entiendes, del no es tu momento? Y yo ahí, cruzando esa ciudad como una sobreviviente de una guerra que nadie ve, pero que deja cicatrices profundas. El joven paró en un semáforo y, sin voltear, dijo, «No sé qué pasó adentro, pero le juro que muchos vimos lo de afuera. Y entendimos. A veces, uno no necesita saber los detalles para ponerse del lado correcto». Me mordí el labio para no quebrarme. «Gracias», dije, apenas. No necesitaba decir más. A veces el silencio pesa, pero otras, también libera. Y esa noche, mientras el motor sonaba bajito, sentí que alguien, aunque fuera un extraño, me había devuelto un pedacito de voz. De identidad. De justicia. Cuando llegamos a mi casa, le pedí que esperara un momento. Saqué un billete y le dije, «Para que le pongas gasolina, hijo». Él lo tomó con una sonrisa tímida. «Gracias, señora. Que descanse». Me bajé con cuidado. El coche se fue, y yo me quedé en la banqueta mirando la puerta de mi casa como si fuera la primera vez que la veía. Abrí despacio. Todo estaba en orden. Las cortinas cerradas. El reloj de pared marcando las 10:30. Entré, colgué la bolsa en el perchero y me quité los zapatos. El piso frío me recordó que estaba viva. Fui directo a la cocina. Encendí la luz tenue, puse agua a hervir y saqué una taza. Mientras esperaba, me envolví en el silencio del hogar como si fuera un rebozo cálido. No había nadie más. Solo yo. Y ese yo, al fin tenía espacio. Él te humeaba frente a mí cuando me senté. Le di un sorbo, amargo, sin azúcar. Como la verdad. Y entonces lo dije en voz bajita, para mí misma.
Fui madre toda mi vida. Hoy, fui mía. Nadie me aplaudió. Nadie me abrazó. Pero dentro de mí, algo se acomodó por fin. Algo que llevaba años fuera de lugar. Dormí poco esa noche. El cuerpo estaba exhausto, pero la cabeza no me daba tregua. Me levanté antes de que amaneciera, sin necesidad de alarma. Me envolví en el chal viejo que solía usar mi esposo y bajé a la cocina en silencio, como si todavía tuviera a alguien dormido arriba. Me preparé un café cargado, sin azúcar, porque así me gusta cuando tengo que pensar. Me senté frente a la ventana que da al patio, esa que nunca limpié bien pero que deja pasar justo la luz que necesito. Afuera todo estaba en calma. Adentro, no tanto. Vi la taza de café humeando entre mis manos y pensé, qué fácil es servirse una taza, y qué difícil es servirse respeto. Me vino a la cabeza la imagen de la fiesta, del salón deshaciéndose, de los rostros confundidos. Pero más que eso, recordé el mío. La cara que vi en el espejo del baño. Esa mujer que, sin hacer ruido, tomó la decisión más firme de su vida. Me dolía todo. Las piernas, los hombros, la garganta. Pero no me dolía el alma. Esa, curiosamente, estaba en paz. No contenta, no feliz. En paz. Y eso, a estas alturas, ya era mucho decir. Me levanté y fui al cuartito donde guardo mis telas, mis hilos, mis tijeras. Ahí también tengo un cuaderno viejo donde anotaba encargos de costura, medidas de clientas, recetas sueltas. Lo saqué del cajón de abajo, lo más empolvado. Lo abrí y entre hojas encontré algo que no recordaba haber guardado, un papel doblado en 4, amarillento. Era un dibujo, hecho con crayones. Paola, a los 7 años. Me había dibujado a mí con una capa de supermamá. En el reverso, con letra torpe, decía, gracias por todo, mamá. Un día te lo voy a devolver. Se me apretó el pecho. Me reí bajito, sin alegría. ¿Qué cosas guarda una sin saber? Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. No porque quisiera usarlo, sino porque, de pronto, me dieron ganas de anotar lo que sentía. No para publicarlo, no para compartirlo, para dejar constancia. Porque cuando una ha vivido tanto silencio, escribir se vuelve una forma de gritar hacia adentro. Saqué una pluma y escribí solo una frase: hoy me elegí. Luego la dejé ahí, sin firma, como todo lo que he hecho en la vida. Desde el anonimato, desde ese rincón donde nadie aplaude. Me puse a ordenar el cuarto. Saqué telas que ya ni recordaba que tenía. Encontré un pedazo de encaje antiguo, uno que había comprado por si un día Paola me pedía que le hiciera su velo. Lo miré largo rato. Lo pasé por los dedos. Y luego, sin drama, lo doblé y lo guardé en una caja. Ese día no llegó. Y está bien. Tal vez era yo la que seguía esperando algo que nunca se iba a dar. A veces el amor no se muere, se transforma en otra cosa. En paciencia. En lejanía. En dignidad. Volví a la cocina. El café ya estaba frío, pero no me importó. Me senté con la espalda recta. Me vi las manos. Las líneas marcadas, los callos, las uñas cortas. Estas manos han vestido a muchas mujeres. Pero esa mañana, no tenía ganas de coser para nadie. Me pregunté qué haría con todo lo que soy, si ya no soy madre como antes, ni esposa, ni costurera con encargos. Solo soy Estela. ¿Y qué se hace cuando una se queda sola consigo misma? No lo sabía. Pero por primera vez no me dio miedo averiguarlo. Fui a la sala, me senté frente a la foto de Adalberto. Le hablé en voz baja, como solía hacer cuando las cosas se me salían de control. ¿Viste eso, viejo? Al fin aprendí. No sé si me escuchó. Pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era que yo sí me escuchaba. Que por fin estaba diciendo lo que había callado por años. No había música. No había nadie más. Solo mi voz, ese retrato, y una taza de café frío, servida con toda la dignidad que me quedaba. Pasaron 2 días sin que nadie tocara la puerta. Ni un mensaje. Ni una llamada. El silencio tenía un peso nuevo, pero no me molestaba. Al contrario, lo sentía como un descanso. Ya no tenía que fingir alegría, ni justificar ausencias, ni cargar sonrisas forzadas.
Me levantaba, tomaba mi café, barría el patio. Hacía todo sin prisa. Y en ese ritmo lento, mi cabeza encontraba espacio para recordar sin dolor. A veces, me sorprendía a mí misma sonriendo al ver una flor abierta, o al oír a los pájaros desde la ventana del cuarto. Era como si la vida, de a poquito, me estuviera devolviendo algo. Fue al tercer día cuando la puerta sonó. Me asomé por la cortina y vi a Mariana, mi sobrina. Tenía un ramo de flores silvestres en una mano y una expresión rara en la cara, como de culpa mezclada con ternura. Le abrí sin decir nada. «Tía, ¿puedo pasar?» Solo asentí. Entró despacito, como si temiera romper algo. Me abrazó sin pedirme permiso. Largo, fuerte. Y ahí, por un momento, sentí que sí, que tal vez no todo estaba roto. Que aún había brazos que sabían sostener sin juzgar. Nos sentamos en la cocina. Le serví café. Ella no paraba de mirarme como si yo fuera otra persona. «Se está diciendo de todo, tía», me soltó. Yo asentí. Sabía que mi historia ya andaba en boca de todos. Hay gente que dice que lo que hiciste fue cruel. Pero la mayoría te aplaude. Me sorprendí. ¿Aplauden qué?, pregunté. Que tuviste los ovarios de hacer lo que muchas no se atreven. Me reí bajito. No por burla, sino porque la palabra ovarios en boca de Mariana me sonaba como una declaración de guerra a la cobardía. Me contó que los videos habían corrido por redes sociales, que la gente los compartía con títulos como «La madre que canceló la boda», «El mejor acto de dignidad que verás hoy», y otras frases que ni me cabían en la cabeza. Me hablaba emocionada, con los ojos brillantes. Y yo ahí, sorbiendo mi café, pensando, si supieran que esto no fue un acto planeado, que no busqué aplausos, que solo, ya no podía más. Que solo fui madre hasta el último segundo, hasta que ya no quedaba de mí ni la sombra. Mariana me agarró las manos y me dijo: «Te admiro, tía. Nunca vi algo así. Fuiste valiente. Fuiste justa». Me dieron ganas de llorar, pero me contuve. Le apreté los dedos y respondí bajito: «Fui yo. Nada más». Porque eso era lo que más necesitaba decir. Que no actué por coraje, ni por fama, ni por despecho. Que simplemente me elegí. Por primera vez. Sin pedir permiso. Sin avisar. Como se hace con las decisiones que uno se debe hace años. Hablamos un rato más. Me contó que su mamá estaba escandalizada, pero que en el fondo entendía. Que Paola no había salido de su casa, que no contestaba llamadas, que Gerardo estaba furioso. Nada de eso me movía ya. No era mi problema. No eran mis cargas. Mariana me miró un momento, con ese amor puro que a veces solo las sobrinas saben dar, y me preguntó en voz bajita: «¿Y si Paola viene a pedir perdón?». Me quedé callada. No porque no supiera la respuesta, sino porque todavía no era tiempo de decirla. «No sé si ya tengo espacio para eso», respondí al fin. Mariana asintió. No insistió. Y en ese gesto sentí más respeto que en años enteros de otras personas. Me ayudó a recoger los platos, lavó las tazas y dejó las flores en un jarrón que había olvidado en la sala. Me abrazó al salir. «Lo que hiciste, tía, me enseñó a ponerme primero. Gracias». La vi alejarse por la calle, ligera, como si llevara un nuevo aire. Y pensé, si al menos una mujer joven entendió el mensaje, ya valió la pena. Cerré la puerta. Me quedé parada un rato, con las manos en el marco. No estaba feliz, pero estaba firme. Me fui a sentar en la sala, frente a la ventana. El sol entraba por los cristales, lento. Afuera, la vida seguía. Adentro, la mía apenas estaba comenzando otra vez. Sin Paola, sin fiesta, sin pasado. Solo con mi nombre, mi casa y mi paz. Esa noche me senté en la mesa con el cuaderno de costura abierto, pero no para anotar medidas ni presupuestos. Esta vez, no iba a escribir como costurera, ni siquiera como madre. Iba a escribir como mujer. Tomé una hoja en blanco, una de esas que siempre guardaba para emergencias, y escribí arriba: «Para ti». No puse nombre. No hacía falta. Las palabras no eran para una hija con nombre y apellido. Eran para la idea de hija que un día abracé con tanto amor, y que ya no existe.
La hija que me decía mamá con dulzura. La que me buscaba cuando tenía miedo. La que me hacía sentir necesaria. Al principio no sabía cómo empezar. Me temblaba la pluma. Pero pronto las palabras salieron solas. Hoy me doliste más que nunca. No por lo que hiciste, sino por todo lo que no hiciste. Por lo que no dijiste. Por lo que permitiste. Fui escribiendo sin detenerme, sin releer, sin corregir. No era una carta bonita. Era una carta honesta. Le conté lo que sentí cuando me sentaron en la mesa del fondo. Cuando me callaron. Cuando fingiste no conocerme. Le conté lo que dolía ver que mi esfuerzo era invisible. Que mi amor se volvió molestia. Que tu desprecio fue tan fino que parecía elegancia. Le recordé en la carta quién fui. Cómo me partí la espalda trabajando para que ella tuviera escuela, zapatos, libros, fiestas. Cómo me negué cosas para que a ella no le faltara nada. Le hablé de las veces que me dormí con hambre, de las noches de fiebre, de los cumpleaños donde yo era la cocinera, la payasita, la decoradora y la fotógrafa. Le hablé de los silencios que tragué por no incomodar. De las lágrimas que me sequé sin ruido. De cómo la vi alejarse poco a poco, sin tener el valor de mirarme a los ojos y decirme, ya no te necesito. Y aún así, le escribí que la perdonaba. Porque no se puede cargar tanto odio. Porque yo no quiero seguir sangrando por dentro cada vez que alguien dice su nombre. Le dije que la perdonaba, pero desde lejos. Que ya no podía ser la madre de una hija que no me veía. Que había una línea que se cruzó, y que yo ya no iba a volver atrás. Porque no hay amor que justifique humillación. Porque no hay maternidad que deba vivirse en la sombra. Porque, aunque nadie lo diga, las madres también se hartan. También se cansan. También rompen. Cuando terminé de escribir, la carta era larga. Llena de manchas de tinta. De dobleces. De palabras tachadas. Me la quedé viendo un buen rato. No sentí alivio. Sentí verdad. Y eso era suficiente. Caminé a la cocina con ella en la mano. Encendí la estufa. Y, una por una, empecé a echar las hojas al fuego. Las vi arder lento, retorcerse, volverse cenizas. Y mientras el papel se deshacía, susurré, que el fuego lleve lo que ya no quiero cargar. El humo olía a pasado, a desilusión quemada, a algo que ya no iba a volver. Me senté a ver la flama hasta que se apagó sola. El silencio de la cocina me pareció sagrado. No necesitaba testigos. No necesitaba aplausos. Era mi acto íntimo de renuncia. De cierre. De ponerle fin, no a una hija, sino a una espera eterna. A la esperanza de que me volviera a querer como antes. Porque hay dolores que se quedan. Pero también hay momentos en los que uno decide no seguir abriéndole la puerta. No por orgullo. Por salud. Subí las escaleras con los pies cansados, pero la cabeza ligera. Me metí a la cama. Cerré los ojos. Por primera vez, no soñé con ella. No soñé con reconciliaciones. Ni con llamadas. Ni con abrazos que no van a llegar. Soñé conmigo. Con una Estela sentada en la playa, viendo el mar, sin miedo. Sin deberle nada a nadie. Y al despertar, supe que esa era la mujer que estaba naciendo en mí. ¿Y tú? El perdón debe ser un deber, o un derecho. ¿Toda madre debe perdonar, aunque la hieran hasta lo más profundo? Ese domingo me desperté con un peso distinto en el pecho. No era tristeza. Era algo más viejo. Más hondo. Como una necesidad de ir a un lugar donde pudiera hablar sin que nadie me interrumpiera. Me puse mi blusa azul, la de algodón grueso, y caminé unas cuadras hasta la iglesia donde me casé con Adalberto. No había misa a esa hora, pero la puerta estaba abierta. El silencio del templo siempre me había dado paz, incluso en mis momentos más rotos. Entré despacio, como si pisara memoria. Me senté en la última fila, donde nadie me viera. Cerré los ojos. No recé. Solo respiré. De niña me enseñaron a repetir oraciones de memoria, pero con los años aprendí que hay silencios que también son plegarias. Miré el altar, la cruz, las flores marchitas del domingo anterior. Y ahí, sentada entre bancas vacías, entendí algo que nunca me había permitido decir en voz alta. No perdí una hija. Perdí una ilusión. Una idea.
Una historia que me conté durante años, con la esperanza de que el amor bastara para no ser desplazada. Me vinieron imágenes a la cabeza, como flashes. Paola de niña, corriendo entre los pasillos. Yo esperándola afuera de la escuela con una torta envuelta en servilleta. Sus primeros pasos, su primer diente flojo, su primera decepción amorosa. Todo eso lo viví como quien guarda oro puro entre los dedos. Pero en algún punto, ya no quiso que la acompañara. Ya no necesitaba que la esperara. Ya no le hacía falta mi presencia. Y lo más duro fue darme cuenta de que yo seguía ahí, como una lámpara encendida en un cuarto donde ya no vive nadie. Le hablé a Dios en silencio. No con palabras bonitas, sino con la verdad cruda. No quiero más dolor. Quiero paz. Quiero que esta soledad me reconstruya, no que me consuma. No pedí por Paola. Esa parte la solté. Pedí por mí. Por mis rodillas que ya no aguantan, por mis ojos que se cansan más rápido, por mi corazón que todavía late con ganas aunque le falten piezas. Y sentí, no sé cómo explicarlo, que alguien me escuchaba. No una voz. No una presencia. Solo una calma. Como si alguien dijera, ya puedes dejar de cargarlo todo. Al salir, el sol me pegó directo en la cara. Me detuve en la escalinata de piedra y miré al cielo. No tenía respuestas. No tenía certezas. Pero sí tenía algo que hacía años no sentía. Dignidad. Y eso, para una mujer como yo, vale más que cualquier disculpa. Bajé los escalones con cuidado. Al llegar a la banqueta, un sacerdote ya mayor me sonrió al pasar. «Buenos días, señora», dijo con voz suave. «Buenos días, padre», le respondí. Él se me quedó viendo y soltó. No hay acto más sagrado que el de respetarse a uno mismo. Me quedé helada. No pregunté nada. Solo asentí. Caminé de regreso a casa con esa frase en el pecho. Como si fuera un rosario nuevo. Yo que me había pasado la vida entera dándome a los demás, sirviendo, apagándome para que otros brillaran. Por fin sentía que tenía permiso de ser yo. Sin culpa. Sin miedo. Sin la necesidad de demostrar nada. Ese día no sané del todo. Pero me prometí que no iba a volver a mendigar amor. Que si alguien quería estar en mi vida, tendría que ganarse su lugar, como yo me gané cada pan que puse en la mesa. Al llegar a casa, puse música instrumental en la radio. Me preparé un plato de sopa caliente y me senté en la mesa con los pies descalzos. Por la ventana entraba una brisa tibia, como caricia. No pensé en el pasado. No hice planes para el futuro. Solo me senté ahí, siendo Estela. Sin títulos, sin roles, sin necesidad de ser la mamá de nadie. Por primera vez, me sentí suficiente. No esperaba volver a tocar la máquina de coser tan pronto. Después de todo lo que pasó, pensé que mis manos iban a necesitar más tiempo para sanar. Pero la vida, con su forma peculiar de empujarnos, me puso una sorpresa enfrente. Me llamó doña Lidia, una clienta de años, de esas que te hablan con cariño aunque pasen décadas sin verte. Estelita, mi nieta se casa, y no quiere otro vestido que no sea uno hecho por ti. Me quedé muda. Sentí una mezcla de emociones que no supe nombrar. Pensé en decir que no, que ya no me dedicaba a eso. Pero algo dentro de mí dijo que sí. El día que vino la muchacha, se llamaba Sofía, me hizo tantas preguntas con los ojos que no se atrevían a salir por la boca. Se sentó frente a mí, nerviosa, y dijo bajito: «Mi abuela me contó que usted hizo vestidos hermosos, y que también hace magia con las manos». Me reí. No porque lo creyera, sino porque en su voz había ilusión. Y eso me movió algo por dentro. Saqué mis cintas, mis tijeras, el cuadernito de notas. Medí, observé, escuché. Me dejó claro lo que quería, algo sencillo pero con alma. Justo lo que siempre supe hacer. Volví a sacar mis telas, mis botones antiguos, mis retazos de encaje. Me encontré con cosas que había guardado para Paola, sin darme cuenta. Entre ellas, un trozo de raso marfil que pensé que jamás iba a usar. Lo saqué, lo planché, lo acaricié con los dedos. Y ahí supe que esa tela merecía un destino nuevo. No uno que doliera. Uno que diera esperanza. Mientras cosía, no pensé en lo que perdí. Pensé en lo que aún tenía: talento, historia, y esa capacidad rara de transformar hilos en emoción.
de sanar con puntadas. Trabajé varias noches seguidas, en silencio. Cada costura era una conversación con mi yo de antes. Cada pliegue, un perdón que me daba sin palabras. Cosía como si lo hiciera por primera vez. Sin prisa, sin miedo, sin fantasmas. El vestido tomó forma lento, delicado, como una flor que se abre al sol. Sofía venía a probarse y cada vez salía con más luz en la cara. «Es justo como lo soñé», me dijo una tarde, al mirarse en el espejo. Y yo, no dije nada. Solo la vi. Y sentí que, tal vez, el amor sí tenía otras formas de regresar a una. Una noche, mientras bordaba el último detalle en la espalda, mi celular vibró. Lo miré sin apuro. Era un mensaje. De un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. «Mamá, necesito hablar contigo. Por favor». Me quedé quieta. No sentí rabia. Tampoco alivio. Sentí algo más profundo, claridad. Cerré el mensaje. No lo respondí. Volví al vestido. No porque no me importara, sino porque ese momento no era de ella. Era mío. Yo estaba haciendo algo hermoso, por alguien que sí lo valoraba. Y eso, en ese instante, era suficiente. Terminé el vestido al amanecer. Lo colgué con cuidado en la puerta del ropero. Me senté en la cama a mirarlo. Me pareció el más bonito que había hecho en años. No porque fuera perfecto, sino porque no tenía lágrimas escondidas en las costuras. Solo calma. Solo intención. Y eso, para una prenda de novia, lo es todo. Me recosté un rato, sin dormir. Escuchaba el canto de los pájaros como si fuera música nueva. Ya no me dolía pensar en bodas. Ya no sentía envidia de las historias ajenas. Solo agradecimiento por haberme reconstruido con lo que quedaba. Entregué el vestido un jueves por la tarde. Sofía me abrazó como si yo fuera parte de su familia. Me dijo que jamás lo iba a olvidar. Me dejó una nota escrita a mano. «Gracias por ponerle alma a mis sueños». La leí sentada en la parada del camión, con el sol en la cara. Y lloré. Pero esta vez no de tristeza. Lloré por mí. Por lo que me costó volver a confiar en mis manos, en mi corazón, en mi valor. Lloré por todas las veces que me hice a un lado. Por todas las que me tragué las palabras. Por todas las que me creí invisible. Esa noche me senté a cenar en la cocina, con la ventana abierta y una vela encendida. No puse música. No miré el celular. Me serví un plato de frijoles con queso, bien calientes. Comí despacio, con la espalda recta. Y en medio de esa simpleza, supe que algo había cambiado para siempre. No se trataba de olvidar lo vivido. Se trataba de que ya no me dolía recordarlo. De que podía hablar de Paola, sin romperme. Porque ahora, por fin, yo también tenía mi propio vestido blanco, hecho de dignidad, silencio y hilo nuevo. No volvió al día siguiente, ni la semana siguiente. Y, para ser sincera, tampoco la esperé. Me limité a vivir mis días con la calma de quien ya no carga la responsabilidad de sanar lo que no rompió. Me dediqué a ordenar mi casa, a coser despacito para las vecinas, a regar las plantas de la ventana sin pensar en si alguien iba a llegar. Pero un domingo por la mañana, mientras yo preparaba pan con nata y escuchaba boleros bajito en la radio, volvió a tocar la puerta. No tenía cara de urgencia, tampoco de arrepentimiento. Traía una bolsa de pan dulce y esa expresión que uno solo pone cuando viene a preguntar algo importante. Nos sentamos de nuevo en la cocina, como si ya fuera costumbre. Puso la bolsa en la mesa, sacó 2 conchas y me ofreció una sin decir palabra. La tomé. Comimos en silencio, como quien mastica la historia sin prisa. Luego, con la voz más bajita que le he escuchado en años, soltó: «Podemos empezar de nuevo». No me sorprendió la pregunta, pero me dolió igual. No por la intención, sino por lo que implicaba. Porque para empezar de nuevo, hay que enterrar lo viejo. Y no todo lo viejo merece olvido. Algunas cosas duelen demasiado como para fingir que no pasaron. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Me serví un café. Le serví uno a ella. Hablé del clima, de los frentes fríos, de cómo las noches se sentían más largas ahora. Ella escuchaba con respeto. Tal vez sabía que mi respuesta no iba a llegar en forma de frase,
sino de gesto. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si estaba sola. Le respondí que acompañada de mí, que ya era bastante. Ella bajó la mirada. No insistió. Y yo agradecí que no lo hiciera. Porque las decisiones grandes no se apresuran. Se sienten. Se asientan. Se digieren lento. Volví a verla como la veía cuando era niña y me pedía algo después de haber hecho un berrinche. Esa mezcla de ternura y distancia. De querer cuidarla y de querer decirle que no. Porque a veces, por amor, una también debe negar. Y esta vez, lo que yo necesitaba decirle era que no sabía. Que no tenía claro si mi corazón estaba listo para recibirla como antes. Que una disculpa no borra una herida. Y que, aunque ya no sangrara, aún ardía. Le hablé con los ojos. Le dejé claro que la puerta no estaba cerrada, pero tampoco abierta de par en par. Estaba entornada. Como mi confianza. Ella entendió. Lo vi en su cuerpo. En cómo no se acercó. En cómo respetó el espacio. Me preguntó si quería que la visitara otra vez o si era mejor dejarlo así. Le dije que, por ahora, no sabía. Que necesitaba tiempo. Me agradeció. Se levantó con cuidado, como quien no quiere hacer ruido en casa ajena. Me dio un abrazo corto, sin apretar. Se despidió con un cuídate, mamá, que no escuchaba desde hace años. Cerró la puerta despacio. Y yo me quedé ahí, con la concha mordida en la mano, mirando la ventana. Sin lágrimas. Sin alegría. Sin alivio. Pero viva. Y eso ya era mucho. Fui al cuarto y saqué mi diario. Ese donde había escrito las frases que no me animaba a decir en voz alta. Leí lo que había puesto semanas atrás. No me llames madre si vas a tratarme como empleada. Lo volví a leer y, por primera vez, no me dolió. Me pareció justo. Me pareció necesario. Me pareció verdadero. Cerré el cuaderno y lo guardé. No necesitaba más tinta. Mi historia ya estaba escrita. Solo faltaba aprender a vivir con ella sin que me pesara. Esa noche preparé arroz con leche. Lo serví en 2 platos. Uno para mí. El otro lo dejé sobre la mesa, sin propósito. No porque esperara visita, sino porque, por primera vez, entendía que a veces se puede compartir sin entregar todo. Que se puede ofrecer sin entregarse. Que se puede amar, sin perderse. Comí con calma. El arroz estaba tibio, dulce, con un poco de canela. Como me gusta. Como me enseñó mi madre. Como lo preparaba para Paola cuando tenía fiebre. Y pensé, tal vez, en esta vida, no se trata de volver al inicio. Se trata de no olvidar quién fuiste cuando todo se partió. Desperté sin ruido, sin sobresaltos, sin la urgencia de revisar mensajes o preparar nada para nadie. Era uno de esos días que llegan sin pedir permiso, pero que uno recuerda para siempre. Me puse un vestido que yo misma me había hecho hace tiempo y que nunca había usado. Color lavanda, sencillo, con una costura fina en la cintura. Me amarré el cabello con una mascada de flores y me miré al espejo. No me sentí joven. Me sentí presente. No me sentí bonita. Me sentí viva. Y eso, a mi edad, vale más que todos los piropos del mundo. Decidí caminar al parque. El mismo de siempre, el que queda a unas calles, donde los niños juegan y los ancianos hacen fila para el pan. Llevé conmigo una bolsa de tela con una libreta, una pluma y una mandarina. Me senté en la banca de siempre, la que da de frente al jacarandá más viejo del lugar. Lo miré largo rato, como quien mira a un amigo que resistió más inviernos que uno mismo. Las hojas secas caían sin hacer drama. Y yo las entendía. A veces hay que dejar ir, no por pérdida, sino por limpieza. Por ciclo. Por sabiduría. Vi pasar familias, parejas, personas solas como yo. Nadie me conocía, y eso me daba paz. No tenía que explicar mi historia. No tenía que contar quién fui, a quién crié, qué hice, qué me hicieron. Solo era Estela. Una señora de rebozo claro y mirada tranquila. Mientras pelaba la mandarina, una mujer joven se sentó a mi lado. Traía un bebé dormido en brazos. Me sonrió. Disculpe, usted es la señora de la boda que salió en los videos. Me quedé quieta.
No supe qué decir. Ella insistió. La admiro. Lo que hizo me dio valor. Pensé que era la única que se sentía invisible. No respondí de inmediato. La miré con ternura. Y con respeto. Invisible no es lo mismo que innecesaria, le dije. A veces nos apagan la voz, pero no la verdad. Ella asintió. Me agradeció. Y se fue. Yo me quedé mirando el espacio que había dejado. Supe que esa conversación, tan breve, tan sencilla, era el verdadero aplauso que nunca busqué, pero que la vida me quiso dar. Porque cuando una mujer se elige, sin permiso de nadie, inspira a otras a hacer lo mismo. Y eso, aunque no sane el pasado, construye otro tipo de futuro. Escribí unas líneas en la libreta. No para guardarlas, sino para soltar. No fue la fiesta que soñé, pero fue el día en que me elegí por fin. Y mientras escribía, me sentí completa. Por dentro, algo se acomodó. Ya no dolía pensar en Paola. Ya no dolía ver vestidos de novia en vitrinas. Ya no dolía recordar. Porque el dolor solo manda cuando una se niega a mirarlo de frente. Y yo, ya lo miré. Ya lo nombré. Ya lo acepté. Y eso me hizo libre. Regresé a casa cuando el sol empezaba a bajar. Encendí una velita junto al retrato de Adalberto. Lo logré, viejo, le dije. No como imaginamos, pero lo logré. Puse música suave, lavé una taza, barrí la entrada. Pequeños actos que ahora hacían sentido. Porque no los hacía por costumbre. Los hacía porque quería. Porque ahora, más que nunca, era mi casa, mi tiempo, mi historia. Ya no esperaba la llamada. Ya no quería la disculpa perfecta. Lo que quería, ya lo tenía, a mí. Esa noche, al acostarme, me envolví en mi propio abrazo. Recordé todo. Desde las primeras fiebres de Paola hasta el vestido que jamás usó. Pero no lloré. Solo respiré. Y me dormí con la certeza de que, después de tanto dar, tanto callar y tanto partirme, me había vuelto a armar. A mi modo. A mi ritmo. A mi manera. Ya no como madre. No como costurera. Como mujer. ¿Y tú? ¿Qué vale más? ¿Una familia que hiere o una soledad que cura? ¿A quién te debes elegir tú, primero? Mi hija me dejó en la peor mesa de su boda y me dijo, se viene la fiesta, y tú no estás invitada. Pensó que con eso me haría sentir menos. Pero lo que hice después, le enseñó que no se borra a una madre con una frase. Y si esta historia te tocó, no puedes perderte lo que pasó cuando mi hijo me metió en el peor cuarto de la casa y me dijo, mis suegros llegan y tú te vas. Lo que él no sabía, es que yo también sabía jugar en silencio. Y ese día, me reí por última vez. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hijo me metió en el peor cuarto de la casa y dijo, mis suegros llegan y tú te vas, me reí. No te lo pierdas, porque estas historias son recordatorios de que el respeto se gana y también se pierde. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.